5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Nos convoca un nuevo capítulo de Así nos ven y hoy tenemos un tema que a mí me encanta. Soy mamá, tengo un hijo y mis invitados del día de hoy también están muy a tono con el enfoque del programa, contenidos infantiles y para jóvenes en la televisión o en otras pantallas. Fernando, muchas gracias por estar en Así nos ven. Diana, muchas gracias por invitarme. Qué bueno estar aquí hablando de televisión y particularmente de televisión infantil. Nos encanta tenerte en este espacio y también Ariana Pérez. Ariana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy vamos a conversar y digamos el centro de toda la discusión van a ser los niños y lo que consumen. Entonces quisiera antes de darles la palabra, Fernando es un realizador que por muchos años y productor se ha dedicado de manera apasionada al tema de la producción de contenidos para jóvenes y adolescentes y Ariana es nuestro caso hoy que nos va a abrir la ventana para saber qué te gusta ver en televisión o si por el contrario, digamos, no ves tanta televisión, pero ves otros contenidos en tu celular o en tu tablet. Antes de empezar esta discusión, vamos a ver en pantalla la intervención de Cielo Sea el Violo. Cielo es productora, directora de contenidos infantiles y la fundadora del canal Paca Paca. Si no lo conoces, Paca Paca es un canal infantil súper importante que se produce en Argentina, pero que también conocemos, digamos, desde la televisión pública porque tiene unos programas muy chéveres. Entonces vamos a ver la intervención de Cielo y continuamos acá en el estudio, ¿vale? Primero es entender que estamos en un ecosistema que tiene que ver con las pantallas de la tele, que tiene que ver con las redes, que tiene que ver con las plataformas de contenido de usuario y tiene que ver con las plataformas de streaming y de contenido on demand, que también fueron cambiando las formas de relacionarnos con los contenidos. En la medida en que podamos dialogar con ellos y con ellas y entender cuáles son esas miradas, qué cosas les divierten, pero también qué cosas les preocupan, qué cosas les provocan tristeza, qué angustias tienen, ¿no? Es un contenido que cautiva. Lo otro que es ineludible es cómo lo contamos, porque es qué contamos y cómo lo contamos. Y en el mundo de la producción infantil, ese binomio no se separa. Es tan importante lo que uno cuenta con cómo lo cuenta. Es tan importante el contenido como el formato. Si aquello que hacemos es interesante desde el punto de vista del contenido, pero no es atractivo desde el formato, no es innovador, no dialoga con los formatos con los que las infancias interactúan, no va a cautivar. Bien, vamos a empezar como debe de ser, dándole la palabra a los protagonistas de esta franja de contenidos infantiles, los niños. Ariana, cuando tú llegas del colegio, ¿cuál es tu rutina? ¿Tú estudias en la mañana? ¿En qué grado está? ¿Cuántos años tienes? Hablemos un poquito de ti y de lo que pasa cuando tú llegas del colegio. Lo primero que hago cuando llego del colegio es, pues, quitarme el uniforme, ponerme cómoda y ver mi tablet y a veces pues me como algo. Cuando tú dices, me pongo cómoda y agarro mi tablet, no ves mucha televisión en ese momento, ¿y qué ves en la tablet? ¿Haces tareas o te quieres entretener un rato? ¿Cómo es? Me entretengo con YouTube. ¿Ves cosas en YouTube? ¿Qué Sí. cosas ves? ¿Música? ¿Muñequitos? Muñequitos. Muy bien. Fernando, estábamos escuchando a Cielo y justo coincidimos con esta discusión acá. Muchos de los contenidos infantiles hoy en día, digamos, corresponden también a una era muy tecnológica, donde los chicos, muy poca televisión, más celular y tablet. ¿Cómo ves desde tu posición de creador esa unión de esas dos necesidades, la tecnología, pero también temas y enfoques que les gusten a los chicos? Yo creo que en esencia partamos del hecho de que yo creo que los niños no diferencian qué es televisión y qué es streaming y qué es internet y qué es YouTube y qué son redes sociales. Para ellos es un solo espacio, como decías, el BTR, un solo ecosistema, pero realmente es una sola forma de ver las cosas, que te las encuentras, a veces prendes el aparato grande, a veces lo usas en la tableta, a veces vas en el carro viendo un teléfono o en alguna... Pero no diferencian
estoy viendo televisión. Claro. O sea, me voy a sentar a ver televisión, como nosotros crecimos viendo televisión solamente, y sabemos que cuando pasamos al computador estamos en otro espacio. Para ellos es un solo espacio, y es un espacio, digamos que las posibilidades tecnológicas le permiten a ellos controlar más la forma en que ven el contenido, saber cuándo lo paran, cuando le dan play, poderse devolver, poderse cambiar, poder hacer scroll y ver otro contenido si eso no los atrapa. El formato, digamos, tradicional de la pantalla grande es un poco más estático, pero hoy en día los creadores tenemos que pensar que es básicamente una línea transversal en la que los contenidos se deben ver y funcionar de acuerdo al tamaño de la pantalla. Entonces, por ejemplo, digamos, si vas a crear algunas cosas para redes, tienes que pensar que las imágenes son verticales. Si es para televisión es otra cosa. Pero en general, digamos que lo que sí ha hecho los espacios digitales es un consumo muy complejo y más dinámico y más rápido de los contenidos. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales, pero al regreso entonces conversamos más y me interesa mucho lo que dice Fernando porque claro, es una lectura desde los adultos, la división entre las pantallas y que los chicos hoy en día no perciben. Vamos a un corte y ya volvemos en Así nos ven. Siempre importante y vital entender qué quieren los niños y las niñas, como decíamos recién. Y eso implica un diálogo. Y ese diálogo hay que ir a buscarlo. Puede ser un focus group, puede ser visitas, cosas que hacíamos en Paca Paca en los inicios, visitas a escuelas, visitas a jardines de infantes, sentarnos en una plaza, hacer un proceso de observación de qué sucede cuando juegan y cómo se relacionan y qué cosas se dicen. Siempre con acercamiento, por supuesto, respetuoso. Pensar talleres creativos. Y después, de ahí vamos llegando a experiencias riquísimas que tiene nuestra región, que son los consejos de niños y niñas. Recordemos que América Latina fue pionero en los últimos años en tener consejos de niños y niñas de medios de televisión. Empiezan a aparecer experiencias muy ricas que nos ayudan a pensar qué están sintiendo, queriendo y necesitando las infancias en términos como audiencias. Y finalmente hay una experiencia riquísima que nuclea todas estas, que es TALI, que es el primer consejo regional de niños y niñas de los medios públicos de América Latina. Dentro de la red TAL, que nuclea los medios públicos de América Latina, existe TALI, que es un consejo integrado hoy por 64 niños y niñas que tienen entre 7 y 14 años, que con distintas dinámicas se juntan durante el año y producen mucho pensamiento para quienes producimos contenido para ellos. Y esas son informaciones que están disponibles, que están públicas, que las buscan en la web de la red TAL, y aparecen los temas que les interesan, y entre esos temas aparecen, cito el bullying porque es algo que en todos los consejos y en todas las ediciones aparece de manera reiterada, ¿no? La violencia en los vínculos, cómo trabajar sobre esas cuestiones, cómo sentirse seguros y protegidos, cuestiones vinculadas con la discriminación, cuestiones vinculadas con el cuidado del ambiente, que es una causa que los convoca un montón a los niños y las niñas, cuestiones vinculadas con la pobreza. Las infancias tienen preocupaciones muy profundas sobre las realidades en las que viven y en las que interactúan, que cuando uno empieza a dialogar con ellos aparecen de manera muy nítida y que nos dan un montón de pistas para pensar esos contenidos. Muy bien, pues Cielo Salviolo, fundadora de Paca Paca, un referente de la televisión infantil muy fuerte para Latinoamérica, habla acerca de esa co-creación y de estar siempre muy ligado desde la realización de contenidos infantiles al pensamiento de los niños. Fernando, en la experiencia que has tenido, ¿cómo lo han trabajado, esa parte de co-crear con ellos? La primera base de todo es la responsabilidad, es entender que estamos creando contenidos para una audiencia que está en proceso de crecimiento, de formación de pensamiento, de formación de carácter, y que todo lo que nosotros hagamos pues tiene una trascendencia en la vida de ellos y en la forma en cómo ellos se acercan al mundo. Y por otro lado, creo que hay un ejercicio de observación
de lo que está sucediendo en la tendencia, en la actualidad, que es absolutamente dinámica y a una velocidad impresionante. Entonces, es decir, lo que funcionaba como esquemas hace un año, 2 o 3 años, hoy en día todos los escenarios interactivos de los videojuegos van a una velocidad que están transformando esas posibilidades y nosotros como creadores tenemos que estar al día de lo que está sucediendo. Digamos, en el caso nuestro, tengo la fortuna de tener un hijo que está en una edad similar a Ariadna, y yo veo que está jugando y cómo está jugando y que está viendo y qué les llama la atención. Sin embargo, curiosamente, a veces lo llevo a ver contenidos más tradicionales, más en espacio casi de cinematográfico, o sea, películas, ese tipo de cosas que para mí fueron importantes hace 20 o 30 años, pero que son completamente universales y que hoy los siguen emocionando, ¿sí? ¿Cómo cuáles, digamos? Star Wars, por ejemplo, cosas que son documentales de naturaleza que tengan que ver con una gran factura que mezclan emociones. Por ejemplo, la Jurassic Park ha permitido una cantidad de sagas hechas en animación y tú ves, eso básicamente son historias muy básicas sobre un escenario de Jurassic Park, y Jurassic Park tiene casi 30 años, ¿ven? Entonces sigue funcionando. Entonces es una mezcla de lo que es profundamente universal, de lo que nos conecta como seres humanos, pero también lo que está sucediendo en los entornos digitales, la velocidad que tienen posibilidades como Roblox, que permite que es una plataforma donde el niño entra a jugar y puede personalizar muchísimas cosas, puede manejar dinero electrónico, puede comprar, tener acciones de consumo, de decisiones sobre eso. Entonces aprendes que es un skin, aprendes que puedes vestir al personaje o comprar un atuendo como lo quiera y usar una cosa que se llama PAUS, que es un dinero electrónico que está en todo el espacio del juego. Entonces creo que como creadores debemos estar al día de lo que está sucediendo, no pensar de que las cosas que fueron valiosas para nosotros hace 20 años siguen siendo valiosas, pero tampoco descuidar las cosas universales, humanas, que siguen moviendo de todas maneras a las personas en un mundo muy acelerado. Increíble, porque aquí Fernando menciona como esa parte de los videojuegos, pero también de los contenidos que nos formamos y crecimos, y aquí hay una experta, porque Ariadna me estaba contando hace un ratito que tú juegas mucho Roblox. ¿Cómo funciona ese entorno? Yo nunca he estado cerca a ese juego, entonces cuéntame un poquito tú, que tienes hasta una comunidad de amigos que juega contigo. ¿Qué haces en Roblox? Mejor dicho, no sé nada de Roblox. Cuéntame de qué se trata. Pues los inicios de Roblox, cuando uno va a entrar, tiene que poner su fecha de nacimiento, el nombre que uno le quiere colocar, que no puede ser el real, y una contraseña. ¿Por qué no puede ser el real? Porque ahí existe que pueden haber personas que se hacen pasar por niños pequeños y piden información privada. Pero si uno coloca su nombre real, pues lo pueden doxear, o sea, le pueden robar información. Ah, mira, exacto. ¿Y qué más? Entonces tú llegas y pones un nombre que no es el tuyo, ¿y qué sigue? Pones la contraseña y entras. Ok. Al principio tú puedes encontrar amigos si te meten en algún juego, pero hay que tener mucho cuidado con los niños que te encuentras, porque pueden ser personas grandes. Perfecto, que de pronto dicen soy niño y no, tienen otra identidad. Sí. Listo. También hay una moneda de Roblox, se llama Robux, que se compra con dinero real, que van de 40 Robux a más, a 22.000, pongamos de más. Y van subiendo el dinero real. Por ejemplo, 800 Robux vale 60.000 pesos. Ok. Y con 800 Robux se puede comprar ropa, pelos, caras, accesorios y cuerpo, porque hay distintos cuerpos. Hay el gratis y uno que es un blush, que es mujer alta, delgada y así. Y tú escoges. Ariadna, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Roblox? O sea, ¿por qué escoges Roblox y no otro videojuego? Porque Roblox, aparte de que es un normal juego, adentro de Roblox hay muchos más juegos que hacen los creadores. Y si uno quiere, puede crear su propio juego en la aplicación o su propia ropa.
es también como un ejercicio creativo para ti, porque tú puedes diseñar cosas. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero ya regresamos porque con la información de primera mano que tenemos aquí con Ariana, me gustaría volver, Fernando, sobre una discusión acerca de escuchar cuáles son los intereses y cómo se producen nuevas historias. Vamos a comerciales y ya regresamos. ¿Preparados? La red tal nos ha permitido varias cosas. Nos ha permitido que nuestros contenidos de cada uno de los países circulen por otros, generando esto, ¿no? Identificación con formas de narrarnos que no son propias, porque lo que está detrás de eso es nuestra disputa por la soberanía audiovisual. Y la soberanía audiovisual es que tengamos cada uno de nuestros países la posibilidad de contarnos cómo somos y cómo nos queremos contar, que no nos cuenten otros. Además, ha sido un extraordinario espacio de formación para quienes pensamos contenido, para quienes piensan contenido para audiencias más adultas, para quienes piensan contenido para audiencias infantiles. Tal es un espacio que está permanentemente pensando y repensando el lugar de los medios públicos, las narrativas de los medios públicos, los contenidos de los medios públicos. No hay otro espacio en el mundo hoy que nos permita, a quienes pensamos contenido infantil, escuchar las voces activas de las audiencias diciéndonos qué quieren, qué no quieren y cómo nos están mirando. Entonces, ahí hay un espacio que es fenomenal, que es absolutamente necesario y que ha contribuido en mucho en el crecimiento de todas las experiencias de televisión pública de los últimos 20 años en América Latina. Muy bien, pues Cielo, que se encuentra, digamos, también inmersa en este universo de la red tal y que nuclea diferentes canales de Latinoamérica, nos habla de soberanía audiovisual y dice: nos queremos contar o los chicos deberían también verse en la pantalla reflejados como son. Eso lo traigo a discusión porque, Fernando, comentabas algo también que es como esas historias universales, o sea, no importa, todos sabemos Jurassic Park, qué es, o tenemos una referencia de Star Wars, y ahí hay como un diálogo entre esos valores o historias universales, pero también la manera como nos vemos desde lo local. Fernando, a la hora de construir o de plantear un proyecto para niños, para infancias, para adolescentes, ¿cómo ustedes realizan esa fase de investigación donde ponen a dialogar a ambos conceptos, las historias universales, pero también la identidad desde lo regional? Yo creo que Saviolo en la primera intervención nos habla de que básicamente no solamente es el contenido, sino la forma en que ese contenido se transmite, digamos, se estructura. Lo que nosotros en televisión llamamos el formato. Es decir, voy a contar una historia, pero la historia es una historia determinada, pero la forma en que yo la cuento es lo que nosotros llamamos el formato. Okay. Entonces, donde hay más exigencia realmente hoy es en los formatos. Es en las historias, digamos, como tal, obedecen a los sentimientos, las preocupaciones, las emociones, las cosas que les pasan a los seres humanos. Y esos son absolutamente universales. Por es decir, supuesto. El miedo para un personaje en Australia puede ser el mismo miedo del niño que está en el Pacífico o en los Andes, en Nariño, el mismo miedo. Pero la forma en que ese miedo se cuenta, el formato, ese sí es una cosa que empieza a estar pasada por las cosas de tecnología, pero también por los colores naturales y por las cosas que consumen y usan los niños en esas historias. Entonces, todas esas combinaciones de una historia universal contada en un tono local, pero buscada por un formato que sea novedoso y atractivo y haga que Ariana y sus amigos puedan sentirse atraídos por ese tipo de contenidos. Muy bien, Ariana, hablábamos también hace un ratito fuera de cámara de cosas que tú compartes con tu familia, con tu mamá, por ejemplo, cuando van a cine. Entonces, digamos que ya no en tu comunidad de compañeros o amigos de la misma edad en el universo de Roblox, sino por fuera, ¿qué tipo de contenidos ves o qué películas te gustan? ¿Qué personajes, digamos, te llamen más la atención? ¿Los superhéroes? ¿Cómo es un poquito esos gustos que tienes?
Pues cuando vamos al cine normalmente nos vemos muñecos, nos vemos, no me acuerdo mucho si al anterior fin de semana nos vimos a ver Lilo y Stitch. También nos fuimos a ver Moana. Y pues a mí me gustan mucho los superhéroes. En Halloween, creo que el año pasado, me disfracé de la Mujer Maravilla. Y pues me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la Mujer Maravilla, Iron Man, Spider-Man. Me gustan mucho los superhéroes. Y mira que ahora yo te escuchaba y decías que de Roblox te gustaba mucho como lo interactivo, como que tú puedes en ese juego crear otros juegos. No pasa así cuando vas al cine, porque en el cine tú vas y ves la película y ya. ¿Cuál experiencia te parece más chévere? Pues me gustan las dos, pero yo nunca he creado cosas en Roblox porque entonces necesito un proceso muy largo y saberse una aplicación que solamente es para computador. Y como yo tengo tablet, pues no me deja. ¿Y te gusta mucho la asignatura, la materia de tecnología en tu colegio, no? Sí. Eso me hablabas hace un rato. Fernando, digamos que tú dijiste algo así que me quedó como sonando bastante y es esa interactividad que a veces la pantalla no permite cuando está como el consumidor. Y hablamos también de prosumidores y decimos que entonces son los chicos los que a veces escriben o hacen referencia a las historias. ¿Cómo identificar entonces cuál es como ese punto de conexión o esos temas que uno dice es que se está hablando de tal cosa? A los chicos, por ejemplo, Ariana dice, a mí me encanta la Mujer Maravilla, que es un personaje de antaño con el que crecimos. ¿Cómo identificar cuáles son esos intereses reales? Porque tú dices, lo que pasaba hace un año, ahora ya es otra cosa. ¿Cómo hacer para conectar realmente con esa necesidad o con ese interés de la audiencia infantil? Mira, por ejemplo, que cuando Ariana habla de que le gusta la Mujer Maravilla debe tener, no sé, 50 años, muchísimos 40 años. Sigue siendo la misma Mujer Maravilla, solo que si tú ves la Mujer Maravilla de hoy, pues sus poderes, su personificación, su atuendo, el formato, está, digamos, más cercano a los videojuegos. Seguramente puede llegar a tener posibilidad de transformar su vestuario. Inclusive tú ves personajes como Spider-Man que puede no solamente el rojo, sino que hay uno más azul, hay uno ya inclusive negro, o sea, hay unos trajes completamente diferentes. Entonces, creo que la televisión tiene que, está llamada a considerar que el nuevo tiempo básicamente define todo como un solo espacio que se manifiesta por distintas pantallas en distintos momentos. Obviamente, sabemos que la televisión ha tratado de lograr niveles de interactividad. La televisión digital terrestre pensaba desde el inicio que podías tú hundir un botón y poder saber qué ropa usaba la persona que estaba en la cámara y saber dónde comprarla y comprarla por digamos, ese era el sueño inicial. Claro. Creo que ahora con la televisión y la inteligencia artificial estamos llamados a empezar a encontrar un mundo que es, digo, de todas maneras, un poco más lento el procedimiento de producción, un poco más clásico en la forma en que se emite al aire y la tecnología debe estar vinculada más fuertemente a poder controlar y poner a que el usuario pueda controlar lo que ve de una manera más dinámica y que los niños puedan decir, no, yo prendo ese aparato grande que llamamos televisor y puedo tener más control, que los controles permiten hacer cosas que antes no hacían, ¿sí? Entonces, básicamente es una interacción entre un contenido contado muy bonito, muy buen formato y buscar la interactividad que tiene ese mundo maravilloso de los videojuegos. Muy bien, pues les agradezco a ambos. Me encanta porque este fue como un pequeño espacio donde después se amplificarán con otros chicos, con el trabajo que hace Fernando. Ariana, muchas gracias porque yo sé que a veces es súper difícil hablar así con tantas cámaras encima, en un franco diálogo, pero es muy importante para Telepacífico, seguramente para Fernando, para Realizador, contar con personas como tú que vienen y nos cuentan realmente qué les interesa ver cuando están enfrente de una pantalla. Muchas gracias. Gracias, Fernando, también por estar en Así Nos Ven. Nos vemos en una próxima emisión. Este es el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico. Chao, chao. 5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la Quien
se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1.